Capítulo 4. Sir Alexander se dirigió a su estudio. Wanda caminó hasta las caballerizas para hablar con los palafreneros antes que estos salieran para Gresbury. Sabía que cuidarían de llevar los caballos con calma, por lo que calculó que si salían alrededor de la 1:30 estarían allá un poco pasadas las 5 después de hacer el recorrido a campo traviesa. El viaje por los caminos tomaba mucho más tiempo porque estos daban muchas vueltas. Los caballos ya estaban listos y su aspecto era espléndido, como para complacer al más exigente jinete. Pudo recordar lo bien que el conde montaba cuando era un niño. Aunque Wanda era más joven que él, solía admirarlo. Tenía la impresión de que cuando el conde llegara a su casa, pediría prestados los caballos a su padre, por lo menos hasta que abasteciera sus caballerizas. Los palafreneros se llevaron la mano a la gorra en señal de respeto. «Estamos a punto de partir, señorita Wanda. Tenemos una carta del señor Russman para el señor conde. No la vayan a perder», recomendó Wanda con una sonrisa. «Acabamos de escuchar algo muy extraño, señorita», dijo el otro palafrenero. Wanda se volvió para escucharlo y este expresó: «El muchacho que trabaja en el jardín de la Casa Blanca nos comentó que esta mañana vio a 7 hombres a caballo que se dirigían al bosque del monje». Wanda se quedó inmóvil. Sabía muy bien quiénes eran esos hombres. Pensó que había sido una ingenua al no suponer que ellos tendrían caballos. Eso quería decir que los bandidos debieron mantenerlos guardados en la casa grande. Allí había muchas caballerizas vacías. De pronto comprendió que los palafreneros estarían aterrorizados tanto como los Taylor. Por lo tanto ellos tampoco habían dicho nada acerca de los salteadores. Debía haber anticipado esto, pensó la muchacha. Además, se horrorizó al saber que había mayor número de salteadores de los que se imaginara. 7 hombres armados eran un grupo muy grande para enfrentarse a cualquier hombre solo. ¿Qué haría el conde al respecto? De pronto se dio cuenta de que los mozos la estaban mirando sorprendidos ante su silencio, por lo cual optó por preguntarles: «Me pregunto quiénes podrán ser esos hombres». «Eso mismo nos hemos estado preguntando nosotros, señorita Wanda», terció el más viejo de los 2 hombres. «Mientras ustedes estén fuera yo voy a tratar de averiguar si alguien más los ha visto», dijo Wanda como sin darle mucha importancia, «pero sospecho que el muchacho estaba soñando». «Es un muchacho muy serio», aclaró el mozo. El hombre comprendió que Wanda estaba esperando a que ellos se marcharan. Se montó en un caballo y sujetó las riendas de otro en sus manos. «Llévenlos despacio», les advirtió ella. «Así lo haremos, señorita Wanda», respondió el otro palafrenero. «Jake cuidará de los demás caballos hasta que regresemos». Jake era su hijo y casi tan experimentado como su padre. Wanda los siguió con la vista hasta que desaparecieron por el camino. Al instante comprendió que tenía que darle al conde la información acerca de los salteadores. Asimismo, tenía que darle tiempo para pensar qué haría con ellos. Cuando entró en la casa se dio cuenta de que si llegaba a la posada con el tiempo justo para pasarle la información apresuradamente antes que él se pusiera en camino, entonces el conde tal vez tuviera que enfrentarse a un grave peligro. Los bandidos podrían estar planeando secuestrarlo tan pronto como él llegara a su casa. Entrarían en la finca cuando él no los estuviera esperando, y seguramente no estaría armado. El viejo Buxton y los demás muchachos que él había llevado de la aldea para que sirvieran como lacayos no podrían detenerlos. Las mujeres simplemente se pondrían histéricas. Cuando Wanda llegó al salón ya había decidido lo que iba a hacer. Era algo muy atrevido y si alguien se enteraba, iba a causar un verdadero chismorreo. «Lo único importante es que la vida del conde está en peligro», se dijo en silencio. Subió a su habitación y escogió algunas cosas que iba a necesitar para la noche. Incluyó un vestido ligero de muselina para poder cambiarse para la cena. Guardó todo en una bolsa larga y ligera que podía amarrar a la silla de su caballo. Se vistió con su mejor traje de montar, que era muy bonito. Después bajó por la escalera llevando el sombrero de montar y la bolsa y los dejó sobre una silla en el vestíbulo. Una vez hecho eso entró en el estudio de su padre. Sir Alexander la miró con impaciencia. Le disgustaba que lo interrumpieran.
Siento molestarte papá, se disculpó Wanda, pero acabo de recibir un mensaje de la señora Walters. Ella no se siente bien y creo que debo ir a visitarla. La señora Walters era una vieja institutriz que le había dado clases a Wanda durante algunos años. Antes de retirarse, tenía una cabaña en una aldea próxima a Gresbury. El general sabía que Wanda la visitaba de vez en cuando. ¿Ella no está bien? Bueno, supongo que debes ir a visitarla. Pero lleva a Jim contigo. Jim estaba entre los palafreneros que ya se habían ido. Wanda comprendió que por el momento su padre se había olvidado de que le prestó los caballos al conde. Trataré de regresar antes que oscurezca, dijo, pero si me entretiene mucho rato, me quedaré a pasar la noche allí. No me gusta que andes paseando por toda la comarca, declaró Sir Alexander un poco molesto. Pero supongo que si ella te mandó llamar, no te queda más remedio que ayudarla. Sería una ingratitud no hacerlo papá, comentó Wanda, y besó a su padre. No trabajes demasiado y no olvides tomar tu medicina. Yo no estoy enfermo, exclamó el general. Wanda salió de la habitación. Sabía que una vez que él se volviera a concentrar en su libro se olvidaría de su existencia. Jake le ensilló a Kingfisher y Wanda se puso en camino. Enfiló por un atajo para no encontrarse con los dos palafreneros que ya le llevaban media hora de ventaja. No quería tener que comentar a nadie más que existían salteadores en la zona. Conocía muy bien el terreno por el cual estaba cabalgando, pues había cazado allí en los inviernos y cabalgado hasta Gresbury una docena de veces en compañía de su padre. Gresbury era una aldea muy atractiva y tenía uno de los pocos hoteles de posta más aceptables del país. No era extraño que el conde decidiera pernoctar allí camino a su casa. El día estaba tibio y soleado y Kingfisher disfrutaba del paseo tanto como ella. Al principio lo dejó vagar a su placer y después se amoldó a un trote suave que haría que ninguno de los dos estuviera demasiado cansado cuando llegaran a Gresbury. Cruzaron el bosque de Sabernaque y Wanda se preguntó si habría más salteadores escondidos en los alrededores. Deseó que los 7 caballeros que se encontraban en el bosque del monje hubieran preferido aquel otro bosque. Sin embargo, estaba segura de que no saldrían de su escondite hasta no conseguir un buen botín, ya fuera en dinero o en objetos valiosos de la casa. Una vez más pensó desolada en las miniaturas, los objetos de arte y los adornos de plata y de oro. Todos serían muy fáciles de robar y se venderían a precio aceptable en el mercado de los ladrones. Wanda apresuró el paso sin darse cuenta. Eran poco más de las 5 cuando entró en el patio de la posada. Un posadero acudió solícito ante ella y la muchacha preguntó: ¿Han llegado 4 caballos pertenecientes al general Alexander Charlton? No, señorita. Entonces ya no tardarán, dijo Wanda al tiempo que desmontaba. Cuando los palafreneros lleguen se encargarán también de este caballo. Recorrió los pesebres y encontró 5 que le parecieron superiores. Entonces ordenó paja fresca y entró en la posada. El posadero, quien era un hombre corpulento, le hizo una cortés reverencia. Buenos días, señorita, dijo, permítame darle la bienvenida al Dojendak. Gracias, respondió Wanda. Les estaba explicando a sus hombres que muy pronto llegarán 4 caballos pertenecientes a mi padre, el general Sir Alexander Charlton. El posadero pareció muy impresionado y Wanda continuó: 2 de ellos los utilizará el conde de Winstock, quien según tengo entendido pernoctará aquí esta noche. Así es, señorita, estuvo de acuerdo el posadero. Nos sentimos muy honrados de tener a su señoría entre nuestros huéspedes. Tengo un mensaje muy importante para su señoría, así que lo voy a esperar y me gustaría hacerlo en su salón privado. El posadero estuvo de acuerdo y de inmediato la llevó a un saloncito muy agradable en el que ardía un fuego en la chimenea. Ella le dio las gracias y le preguntó si podía lavarse el polvo del camino. Una doncella la condujo a la planta superior. Wanda se quitó el sombrero para acomodarse los cabellos que se habían desordenado con el viento. Cuando bajó de nuevo llevaba su sombrero en la mano. Deseó que el conde no tardara mucho para poder regresar a su casa antes que oscureciera. De no ser así, tendría que hospedarse esa noche con la señora Walters, tal como se lo dijera a su padre. Eso sería un problema ya que su vieja institutriz se había vuelto bastante sorda con los años. Casi había que repetirle todas las palabras y eso resultaba agotador. Sin embargo,
Wanda lo tenía todo muy bien planeado, lo importante era que el conde supiera el peligro que lo amenazaba. El conde abrió los ojos y se dio cuenta de que no lo habían despertado a pesar de que ya eran las 7 de la mañana. Se levantó e hizo sonar con fuerza la campana. Siempre pasaba lo mismo. Cuando su valet no se encontraba, sus órdenes no eran ejecutadas con la precisión que exigía. Se dijo que Crocker, quien había sido su ordenanza, era un soldado. Los nuevos sirvientes todavía no se adaptaban a su forma de ser. Un lacayo se presentó jadeante. El conde exigió saber por qué no lo habían despertado a las 6. Yo me asomé y como su señoría estaba profundamente dormido no quise molestarlo, explicó el hombre. La manera como habló y la expresión de su rostro le dijo al conde que él era consciente de por qué estaba tan cansado. El resto de la servidumbre debía saberlo también. Apretó los labios y maldijo a Caroline en silencio. Mas sabía que era inútil perder el control y advirtió: para la próxima vez cuando yo diga a las 6 deberá ser a las 6. Sí, milord. El lacayo lo ayudó a vestirse. Hubo otra demora porque él se presentó en el comedor antes de lo que la cocinera había calculado. Por lo tanto, tuvo que esperar por el desayuno. Cuando le trajeron su faetón ya pasaban de las 8. El conde comprendió que para llegar a Gresbury esa tarde, tendría que conducir mucho más rápido de lo que había planeado. No estaba tan lejos de Londres, pero según recordaba los caminos se encontraban en muy malas condiciones. Era primavera y los campos estaban cubiertos de flores. Sin reparar en el panorama, el conde se concentró en los caballos. Era muy buen conductor como para forzarlos y ciertamente no iba a correr riesgos innecesarios. Sus caballos eran excelentes y estaban perfectamente entrenados. El conde se mostró encantado con sus animales. Tuvo el buen gesto de detenerse en la posada donde había pensado pasar la primera noche. Allí canceló la reservación, pero pagó por ella de todas maneras. En Francia aprendió a pagar por todo lo que el ejército inglés pedía a la gente local. Aquello había sorprendido gratamente a los franceses. «¿Es usted un caballero, milord?», exclamó el dueño de la posada cuando el conde le deslizó varias monedas de oro en la mano. El conde sonrió. Enseguida siguió su camino. El día fue muy largo, así que estaba muy cansado cuando por fin llegó al Dogendag a las 8 menos cuarto. El propietario lo esperaba en la puerta para recibirlo con una sonrisa. ¿Tuvo un buen viaje su señoría? No estuvo mal, respondió el conde. Sin embargo, los caminos son una desgracia y se debería hacer algo al respecto. Estoy de acuerdo con milord y todos los viajeros dicen lo mismo, comentó el hombre. Mas no hay nada que podamos hacer al respecto. El conde decidió que iba a protestar enérgicamente ante el lordteniente. Iba a reprocharle que no había ninguna razón por la cual los caminos estuvieran tan descuidados. Estaba seguro de que muchos de ellos resultaban completamente intransitables durante el invierno. Mas por el momento él estaba más interesado en su propia comodidad. El propietario en persona lo acompañó a una habitación que era la mejor y más grande de toda la posada. El lacayo que había viajado con él ya se encontraba abriendo el pequeño baúl que trajera consigo en el faetón. Tal como lo ordenara, el baño ya estaba listo en su habitación y delante de la chimenea. El agua caliente llegará en unos minutos, milord, le informó el posadero con voz respetuosa. El hombre se volvió para salir de la habitación, pero como si de pronto se acordara, expresó: «Hay una dama esperando allá abajo a su señoría. Lleva aquí varias horas». El conde lo miró sorprendido. No podía creer que Caroline hubiera llegado hasta allí antes que él. «¿Una dama?», preguntó él. «Es la señorita Charlton, milord, la hija del general Sir Alexander Charlton, cuyos caballos están esperando a su señoría en las caballerizas». El conde se relajó. «Comprendo», asintió él, «y por supuesto, me disculpará con la dama por haber llegado tan tarde. Quizá ella quiera hacerme el honor de cenar conmigo. Le haré saber a la dama lo que su señoría me ha dicho», y salió de la habitación. El conde pensó que en realidad era una molestia tener compañía durante la cena. Pensó que la hija del general ya no sería muy joven. Sin duda sería una de esas mujeres aburridas,
que pensaban que sabían más acerca de los caballos que los hombres. No obstante, al parecer él estaba utilizando los caballos del general. Dedujo también que los caballos de su finca ya estarían demasiado viejos como para servir de mucho. Era lógico que Rusman hubiera obtenido los de su vecino. Cuando se metió en el baño, el conde recordó que el general había sido un buen amigo de su padre. Ya debe tener muchos años encima, pensó. Pero su esposa era una mujer muy bonita, y pensó una vez más en Caroline y lo que iba a hacer con ella. La mujer había ocupado sus pensamientos durante casi todo el camino. Desde luego, resentía que le hubiera estropeado su regreso a casa que con tanto gusto había esperado. Se sentía como un niño a quien le arrebataron un regalo y por ello la odiaba. Aún antes de salir de París descubrió que Caroline reunía todo cuanto él odiaba en una mujer, pero fue lo bastante débil como para no haber podido resistir el fuego que encendía en él. He sido un pusilánime, se dijo mientras se vestía con su ropa de noche. Se miró al espejo y después bajó por la escalera. El propietario lo estaba esperando abajo. La cena estará lista en unos minutos más, milord, anunció. Admito que tengo mucho apetito, declaró el conde. El posadero se adelantó y el conde lo siguió a lo largo del pasillo hasta el salón. Wanda se puso de pie cuando el conde entró. Este la vio y se quedó sorprendido. Cuando recibió la invitación a cenar de parte del conde, Wanda fue a buscar la bolsa que tenía en la silla de montar de su caballo, y enseguida fue conducida hasta una habitación donde se pudo cambiar. Se alegró de haber traído un vestido de noche. Era muy sencillo, pues había pensado usarlo en casa de la señora Walters. El talle alto revelaba las curvas de su cintura. Ella no había traído adornos de ninguna clase. Sin embargo, al verla el conde pensó que jamás había visto cabellos de una tonalidad tan rara y a la vez tan bella. Eran muy pálidos, como el color del amanecer, con toques de plata entre su brillo dorado. Como Wanda era muy delgada, los ojos parecían dominar todo su rostro. No eran del azul que se podía esperar por el color de sus cabellos, sino verdes, del tinte de los tallos recién nacidos. Tenían pequeños destellos dorados que podían provenir de los rayos del sol. Había esperado encontrarse con una mujer de mediana edad, pero se sorprendió frente a una chica muy joven y hermosa. De pronto él sonrió. Ahora recuerdo, dijo. Tú eres Wanda. Pensé que se habría olvidado de mí su señoría. Me acuerdo de ti como una niña muy bonita que montaba en caballos demasiado grandes para su edad y que nadaba en el lago con la habilidad de un pez. Wanda rió. Y yo recuerdo a milord dando saltos que papá siempre comentaba que eran demasiado altos. El conde rió. Mi padre también solía decir lo mismo, pero yo siempre trataba de hacer que lo imposible se convirtiera en posible. Ambos reían cuando el posadero entró con una botella de champaña. Wanda aceptó una copa y levantó la mano. Por su regreso, brindó ella. Lo hemos esperado mucho tiempo. Yo también pensaba que esos años nunca iban a pasar, contestó el conde. Después se sentaron a la mesa. La comida, aunque sencilla, estaba bien preparada. El conde tenía apetito, así que disfrutó de cada bocado. Le hizo muchas preguntas y Wanda habló mientras comían. Ella le contó cómo la casa estaba en perfectas condiciones y cómo Buxton y la señora Medway habían regresado. Quizá no estén tan bien como cuando su padre vivía, dijo la joven, pero ellos no han escatimado esfuerzos para arreglarla en un plazo tan breve. El conde percibió el tono de reproche en la voz de ella y dijo: yo sé que fue un poco apresurado, pero quería salir de Londres lo antes posible. Aún así, tuve un retraso de última hora y no pude salir hasta esta mañana. Entonces milord ha estado viajando todo el día, exclamó Wanda. El conde asintió. Tuvo mucha suerte. Durante el invierno a veces toma 3 días llegar hasta aquí. Una vez más el conde comenzó a hablar acerca de los caminos. Les sirvieron el último platillo y el conde aceptó una copa de brandy. Poco después los sirvientes se retiraron y ambos se quedaron solos. Se levantaron de la mesa y se sentaron en 2 sillones frente al fuego. Unos troncos muy grandes chisporroteaban alegremente y el ambiente estaba cálido y muy grato. Sin embargo, se estaba haciendo tarde. Wanda sabía que tenía que apresurarse y decirle al conde por qué había venido. De otra manera, la señora Walters estaría dormida cuando ella llegara hasta su cabaña. ¿Qué te preocupa?, preguntó el conde.
Estaba pensando que debo hablar rápido, si no mi vieja institutriz, que vive en la siguiente aldea, no me va a escuchar cuando llame a su puerta. ¿Quieres decir que no te vas a quedar aquí? Por supuesto que no, contestó Wanda. Vine a ver a su señoría porque se trata de un asunto urgente. Si milord no hubiera llegado tan tarde, yo me habría regresado a casa. El conde, después de mirarla, preguntó: ¿por qué querías verme, aparte de traerme los caballos de tu padre? Ellos fueron traídos aquí por los palafreneros. El conde dejó a un lado su copa. ¿Entonces qué es lo que tienes que decirme?, preguntó él. Se había dado cuenta ya de que, a diferencia de otras mujeres, Wanda no lo había estado esperando simplemente por el placer de su compañía. En Winhall están ocurriendo cosas muy serias, informó Wanda, y bajó la voz mientras hablaba. El conde la miró sin decir nada. Ella continuó: lo que le voy a decir le echará a perder su regreso a casa, pero es necesario que milord lo sepa. ¿Decirme qué? Que está su señoría en un grave peligro. ¿Por qué? Wanda aspiró profundo. Desde hace varios días el ala oeste de la casa está ocupada por una banda de salteadores. El conde se enderezó con una expresión de incredulidad. ¿Salteadores? ¿En el ala oeste? No lo creo. Es verdad, afirmó Wanda. Ellos tienen aterrados a los Taylor, que son los encargados, y creo que también han amenazado a los palafreneros. ¿Por qué nadie ha hecho algo al respecto?, preguntó el conde. De seguro el señor Russman. El señor Russman no lo sabe, lo interrumpió Wanda, ni tampoco mi padre. Es más, yo soy la única persona además de los sirvientes que sabe esto. Parece increíble que hayan entrado en la casa. Ha estado vacía, señaló Wanda, y yo tengo mucho temor de que se roben las cosas bellas que ésta contiene. ¿Por qué supones que todavía no lo han hecho? Wanda dudó un momento y luego pensó que era mejor que el conde se enterara de toda la verdad. Temo que solo quieren obtener dinero y piensan obtenerlo de su señoría. En cuanto regrese, repitió el conde. ¿Estás sugiriendo que no debo hacerlo? Pienso que puede ser peligroso, a menos que cuente con una protección militar. Nunca había escuchado mayor pamplina, dijo el conde, y te puedo asegurar, Wanda, que no le tengo miedo a un par de salteadores. No son 2, son 7, aclaró Wanda, y por el terror que han infundido en los Taylor, deben de ser hombres muy peligrosos. Eso ciertamente es algo que no me esperaba, confesó el conde. ¿De veras crees que ellos me hagan daño? Hace algunos años papá me contó cómo un salteador llamado Watson extorsionó a un mercader de diamantes, quien murió a consecuencias del maltrato que recibió. Eso sucedió en el siglo pasado, observó el conde, y yo no pienso que los salteadores sean secuestradores. Entonces milord se olvida del capitán James Campbell y de Sir John Johnson, respondió Wanda. ¿Qué hicieron? Secuestraron a una heredera de 13 años y James Campbell se tuvo que casar con ella a la fuerza. Por Dios, exclamó el conde. ¿Ella pudo escapar? Los salteadores fueron capturados, respondió Wanda, pero el capitán Campbell pudo huir al continente. El conde no habló y Wanda continuó diciendo: estoy segura de que ahora hay tantos salteadores como entonces, sobre todo con los hombres que están siendo licenciados del ejército sin dinero y sin un trabajo. El conde sabía que aquello era cierto y se hizo el silencio hasta que él preguntó: ¿qué sugieres que debo hacer? Wanda sonrió. Yo vine a prevenir a su señoría, no para tomar decisiones. Después de todo, milord es el soldado. Por lo menos yo sabía dónde se encontraba el enemigo, contestó el conde. Ya expliqué a su señoría que por el momento ellos se encuentran en el bosque del monje. ¿Y crees que permanecerán allí? No puedo estar segura, pero me parece muy probable, ya que saben que su señoría está por llegar. Supongo que eso es lo más obvio, contestó el conde. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Ya le sugerí que acuda a los cuarteles y pida que le manden un destacamento de hombres a Winhall. El conde pensó en esto durante varios segundos antes de decir: supongo que me disgusta tener que aceptar que me encuentro indefenso. ¿Que no hay hombres fuertes en la finca? Solo algunos, respondió Wanda. Si bien la mayoría de ellos no saben disparar y un azadón no resulta muy efectivo frente a una bala. El conde golpeó las manos contra los brazos de la silla. Esto es intolerable.
exclamó. La situación está tan mal como hace 50 años. Supongo que si sus caballos fueran mejores que los de ellos, ya se los habrían llevado, observó Banda. Tienes razón, estuvo de acuerdo el conde de mala gana. Pero tengo que reconocer que resulta humillante no poderme proteger a mí mismo y a mi gente y tener que recurrir a la milicia. Sería mucho más humillante que lo obligaran, bajo presión, a entregar una gran cantidad de dinero, señaló Banda. Eso es verdad. Muy bien, no iré directamente a casa como lo tenía planeado, sino que pasaré primero por los cuarteles. Banda juntó las manos. Me alegro mucho de que piense que eso es lo más sensato. Ahora debo irme. Se puso de pie y el conde dijo. No seas tonta, Banda, ya es muy tarde. Había un reloj sobre la chimenea y al verlo ella se dio cuenta de que estaba próxima a la medianoche. Pensó que debía haber un error, pero el conde sugirió. Quédate aquí. Estoy seguro de que no tendrás miedo de estar conmigo. No, por supuesto que no, respondió Banda. Solo pienso en mi reputación y por supuesto en la suya. El conde sonrió. Nadie se sorprendería si le dijeran que yo estaba acompañado por una dama muy bella y en realidad tú eres muy bonita. La muchacha se sonrojó y a él le pareció que se veía aún más hermosa. Gracias, dijo ella. Ese es el primer cumplido que he recibido en mucho tiempo. ¿Acaso están todos ciegos en Little Stock?, preguntó el conde. Los ojos de Banda brillaron. No, milord, pero sí están muy viejos. No había pensado en eso, confesó el conde. Por supuesto, todos los jóvenes como yo se fueron a la guerra. Todos, afirmó Banda en voz baja. Y algunos jamás regresarán. Su voz tembló un poco. Bueno, entonces escucharás mis halagos, dijo el conde. Y en cuanto la casa se encuentre habitable traeré a mis amigos de Londres, que suelen ser mucho más elocuentes que yo. Su señoría es muy elocuente, respondió Banda. Mas por el momento yo estoy mucho más preocupada con los salteadores. Si me vuelves a llamar su señoría te reñiré, dijo el conde. Crecimos juntos y por si se te ha olvidado, mi nombre es Neil. Lo recuerdo muy bien, afirmó Banda. Sin embargo, pensé que sería un error presumir de una amistad infantil. Antes que él pudiera hablar, la joven continuó. No, esa no es la palabra correcta. Admiración infantil sería más adecuado. Yo pensaba que Milord era el prototipo de todos los héroes de la historia, además de la reencarnación de un dios griego. El conde echó la cabeza hacia atrás y rió al tiempo que decía. Hasta que llegué a la edad que tienes ahora yo pensaba que todas las niñas eran un estorbo. En tanto hablaba pensó que todavía lo eran si se parecían en algo a Caroline. Sin lugar a dudas Banda era muy bella. Poseía una belleza única, pensó él. En voz alta, el conde exclamó. Ahora, muéstrate sensata y toma una habitación aquí por esta noche. Mañana tendrás que acompañarme a los cuarteles para que les expliques qué es exactamente lo que está ocurriendo en Winhall. Como yo nunca he estado allí, quizá no me presten atención. Eso es muy poco probable, comentó Banda con una sonrisa. Todos en el condado saben lo importante que has sido para el duque de Wellington y la medalla que recibiste después de la batalla de Waterloo. Ah, eso, exclamó el conde. Sí, eso, repitió Banda. Ya te darás cuenta de que aún en tiempos de paz tienes mucha importancia. Entonces, por la autoridad que conquisté en la guerra, dijo el conde, obedecerás mis órdenes, Banda. Y sonriendo añadió. Yo le explicaré al posadero que mi retraso al llegar ha hecho imposible que tú puedas continuar hasta donde pensabas hospedarte. Le diré que necesitas una de sus mejores habitaciones, con una doncella en el vestidor. Supongo que nadie podría criticar eso, aseguró Banda. Lo más importante es que nadie se entere, señaló el conde. Mañana, muy temprano, saldremos directamente hacia los cuarteles, tal como lo has sugerido. Pensó durante un momento y después agregó. Quizás sea un error que los dos entremos juntos en la aldea. Por lo tanto debemos decirles a los palafreneros que montarán mis caballos que nos esperen en un lugar donde yo pueda dejarte antes de llegar a mi casa. Banda lo miró con un gesto de aprobación. Ahora estás al mando, exclamó ella. Y eso es exactamente lo que yo quería que hicieras. Y como los dos estamos muy cansados,
Nos iremos a descansar tan pronto como yo pueda hablar con el posadero. Salió de la habitación al decir aquello. Wanda sintió como si el peso que había llevado sobre los hombros durante los últimos días se hubiera aligerado. Tenía mucho miedo de que los salteadores robaran la casa o hirieran al conde. Pero al menos había logrado convencerlo de que pidiera ayuda. Se encontraba musitando una oración de gracias cuando él regresó a la habitación. Ya todo está arreglado, le informó. Así que ahora ya puedes dejar de preocuparte por mí. Y después, la miró de una manera que hizo que ella arqueara las cejas. Me estoy preguntando cómo podré darte las gracias, dijo él, por cuidar tan bien de mí. El conde sabía exactamente cómo hubiera respondido cualquier otra mujer, pero Wanda se limitó a decir: mantén los dedos cruzados. Aún nos falta un buen trecho antes que podamos decir que ya te encuentras a salvo. Y yo rezo porque seas lo bastante astuto como para poder derrotar al enemigo. El conde le tomó la mano. Gracias, Wanda, dijo. Necesito de tus oraciones. Como realmente se sentía agradecido y había estado en Francia, sus labios tocaron la suavidad de la piel femenina. El conde vio la sorpresa reflejada en los ojos de ella y percibió el leve estremecimiento que le recorrió el cuerpo.